Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a esta tercera unidad, ya la última. ¡Yay! Bueno, ya hablando en serio, vamos a finalizar con la tercera unidad, como ya mencioné, las dos guerras mundiales, la Guerra Fría y la contracultura, iniciando en el siglo XX. Pero, antes que nada, les repito, les recuerdo, las actividades de clase serán lo mismo: dibujar, el portafolio de evidencias y ya está. Ahora sí, comencemos. Ya se la saben, iremos repasando el periodo y cómo este influenció en ciertas obras de ficción y cultura pop, pero algo que sí quiero aclararles desde el principio es que no hay tantas películas animadas porque pues para el público que está viendo hay películas que no son apropiadas para ustedes, mis estudiantes de entre 12 y 13 años, y es algo que pues la institución no me deja enseñar ese tipo de contenido, pero encontré una solución e iremos viendo más obras de cómic y mangas que son que reflejan mejor cómo era aquella época, este periodo, así que sí, va a ser una clase muy geek. Primero tenemos que aclarar que la Primera Guerra Mundial y la Segunda trataron de varios temas, repito, políticos, sociales y culturales, así que pues como ya mencioné anteriormente, va a ser un tema un poquito más extenso por haber muchos personajes y situaciones involucradas, y pues eso es a lo que quiero llegar. Ahora iniciamos con la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, iniciando en 1914 y finalizando en 1918, durando casi 4 años. Ahora bien, iniciando con el tema, la Primera Guerra Mundial fue básicamente el primer gran conflicto a gran escala que no solo involucraba a Europa Central, sino a otros países como Japón y Estados Unidos, es decir, de América y Asia. Primero que nada, debido al polvorín de Europa, había varias tensiones por el tema de la economía y riquezas y obviamente la política y social y ideologías. Europa estaba dividida en dos bloques, siendo la triple alianza, que serían como que los enemigos, históricamente hablando: Alemania, Austria, Hungría, Italia, mientras que el triple entede, o la otra parte de la alianza, eran Francia, Rusia, Reino Unido. Si atacaban uno, respondían todos. El detonante de la Primera Guerra Mundial, aunque no lo crean, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, en 1914. Por lo que sí, básicamente estalló el ataque, fue más que nada el atentado lo que desencadenó todo el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Ya después finalizó en 1918 y eso claramente generó gran resentimiento en los alemanes, algo que veremos más adelante. Ahora continuando con la Segunda Guerra Mundial, y posiblemente la más hablada en temas de historia y así general en redes, pues la Segunda Guerra Mundial inició en 1939, finalizando en 1945. Las causas principales fueron el Tratado de Versalles, debido a que Alemania se sentía humillada, bueno, quedó humillada en la Primera Guerra, con una deuda enorme y sin ejército, muchísimo grande resentimiento. Además, en la crisis de 1929, es decir, la Gran Depresión Mundial, pues el desempleo y la pobreza hacían que la gente buscara a más y fuertes líderes que pudieran hablar por el pueblo. Y sí, en ese tiempo Hitler ascendió al poder con el nazismo alemán, Mussolini en Italia, prometen recuperar el orgullo natural y culpan a otros, como los judíos y otras minorías, como por la crisis que estaban pasando, cuando pues, fue culpa de ellos los que en la Primera Guerra. Pero bueno, cosas de ya hace 100 años, no me meto. Y además, en ese tiempo, Estados Unidos y Francia dejaron en parte que Adolf ejerciera el poder en otros imperios solo para evitar otra guerra, pero no funciona porque pues las potencias del eje, conformadas por el imperio japonés, el imperio italiano y la Alemania nazi, perdón por la palabra, pero así pasó, ya que querían la ambición de conquistar toda Europa y además vengarse de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, inició con la invasión de Polonia en 1939, pero la guerra tal cual finalizó cuando Japón finalmente se rindió luego de que Estados Unidos lanzara las bombas
atómicas en Nagasaki y Nagasaki, o Hiroshima y Nagasaki, perdón. Lo siento por mi mala pronunciación. Ahora vamos con la Guerra Fría. Después de la más violenta y despiadada Segunda Guerra Mundial, dos de los aliados, es decir, Estados Unidos y Rusia, alias la Unión Soviética en aquel entonces, Europa quedó destruida y solo quedaban esas dos superpotencias. Ahora, capitalismo contra comunismo. Estados Unidos defiende la democracia y el libre mercado, mientras que los soviéticos defienden el partido único y economía planificada. A pesar de todo, y después de los eventos de la bomba atómica, la Unión Soviética sentía que Occidente quería destruirla y Estados Unidos viceversa, porque les repito, choques culturales, se querían bombardear todo el mundo y si lo volvían a hacer, pues adiós humanidad. Y bueno, cada uno quería pensar que querían dominar el mundo, en resumen. Pero Europa pone un alto, se funda la ONU y esto evita que haya una guerra, pero como ya mencioné anteriormente, había demasiada tensión y pues comenzó todo esta competencia amistosa, entre comillas, por el tema de las armas, las bombas nucleares, quién tenía mejor tecnología. Y en efecto, eso pasó. Choque entre Estados Unidos y Rusia, o Unión Soviética, por el poder, el control del mundo. Aparte, Estados Unidos se sentía poderoso, los soviéticos pensaban que tenían la razón. Y a decir verdad, fue más una guerra de ideales, no tanto una guerra tal cual. Fue más una competencia tensa, sinceramente. Y ya para finalizar nuestro tema, vamos con la contracultura durante los años 60, 70 y 80, aunque generalmente pasó en los años 60 y 70. Como ya mencioné, con el tema del capitalismo y comunismo había mucha propaganda en aquella época. Estados Unidos se vendía como el héroe del mundo y todo eso, la mera punta del planeta y bueno, ya saben, puro patriotismo. Pero cuando pasó la guerra de Vietnam, durante este conflicto donde la Unión Soviética y Estados Unidos buscaban que más países se unieran a sus partidos y a sus ideologías, pues pasó la guerra de Vietnam. Los jóvenes no quieren ir a la guerra por miedo a morir, evidentemente, y hacían protestas masivas que buscaban la paz y el amor, siendo los hippies. Porque, como ya mencioné anteriormente, los jóvenes tenían miedo de ir a la guerra, empezaban a cuestionar a sus padres y el sistema, qué es realmente correcto, solamente seguir la religión o el patriotismo, yo puedo decidir mi propio camino. Y pues así nacieron grupos como los punk y como ya mencioné los hippies y en general la gente que no seguía los estándares de la época, o bueno, estándares tal cual, no sabría decir si son estándares porque hoy en día todo eso ya es muy normal, los hippies, el rock, el rock and roll, el jazz, la música, y en sí, pues la libertad de expresión y la inclusión hoy en día ya es muy normal, como ya saben. Y hablando de racismo, los derechos civiles, figuras como Martin Luther King y también Malcolm X, dos luchadores, dos defensores de los derechos de los afroamericanos, que pedían igualdad porque en aquella época tristemente había mucho racismo, homofobia y machismo, tristemente. Hoy en día no es tan común, sigue pasando tristemente sí, pero en aquella época ya estaba demasiado normalizada la violencia. Y como mencioné anteriormente, la gente por primera vez, ojo, la gente ahora con televisión ven los horrores de la guerra, las causas, consecuencias, no quieren participar porque pues la guerra es horrible, por amor de Dios. Y continuando con eso, se hacen protestas, se hacen movimientos sociales en Estados Unidos, la sociedad se divide. Y bueno, la revolución sexual también, separando el sexo de la reproducción y cambiando las normas sociales por el tema de la vestimenta, de que las mujeres tienen que ser delicadas, solo hacer eso, y los hombres tienen que ser rudos y así. Y en general, pues un choque de estilos y moda que bueno, tal cual, si se preguntan, está muy bonito, a decir verdad. Y ya para finalizar con la contracultura, perdón. En fin, la contracultura fue un movimiento muy poderoso, ayudó a muchos movimientos hoy en día, por ejemplo el feminismo, el Black Lives Matter, la comunidad LGBT y una mayor libertad de expresión y
libertad sexual tal cual. Muchachos, ya para finalizar esta evaluación, como ya les mencioné, el portafolio con sus dibujos, ya se la saben, pero lo que tendrán que hacer es elegir un personaje. Ojito, un personaje que directamente haya sido creado en esos periodos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la contracultura y Guerra Fría. Un ejemplo, pueden usar, por ejemplo, para poner un ejemplo así rapidito, el Capitán América, un personaje que inicialmente nació como prácticamente una propaganda estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Como pueden ver en la pantalla, aparece golpeando al señor del bigote, perdón, y hoy en día ha evolucionado hasta ser un símbolo de esperanza y unión y valores humanos, tal cual, valores éticos y morales. Y en sí va a ser una presentación que van a hablar del personaje, cómo ha ido evolucionando con el paso de los años. Ahí en los cómics de Marvel y DC, que es un gran ejemplo, pueden elegir cualquier película o serie, pero de preferencia que cumpla con esos requisitos. Como mencioné, una presentación, equipo de 3 personitas, o 2, pueden ser 4 también, pero que no sea individual, que sean equipos, y se los voy a calificar como su evaluación final e institucional. Ya como conclusión y cierre de esas 3 unidades, estoy muy feliz de haber compartido mis conocimientos con ustedes. Espero que haya pues podido cambiar un poquito la perspectiva, o espero al menos que se hayan divertido con actividades entretenidas. Y solo como reflexión final, nosotros como especie podemos mejorar siempre y cuando haya gente buena. Van a pasar cosas malas, tristemente así, pero eso no nos desanime o nos impide a mejorar como personas y especie, porque un pequeño gesto puede marcar una gran diferencia. Nos vemos en el próximo año o en clase de cívica y ética o en cualquier otra clase que les esté dando. Chao, chao.